Hola, esta semana hubo una alocución presidencial en medio del paro de transportadores de carga terrestre, de camioneros. Todos pensábamos que el presidente iba a hablar de eso. Había gente, mucha gente que no había podido vender sus productos en el campo o que no había podido recibir mercancías. Había sobre todo muchísimos animales que estaban muriendo parados en las carreteras, animales que en todo caso iban al matadero, pero que estaban sufriendo un suplicio adicional. Había gente que no podía ir a lugares donde necesitaba ir. Y entonces el país estaba atento a que el presidente hablara y dijera algo al respecto. El presidente habló y sabiendo que todo el mundo lo iba a escuchar, habló de otra cosa, lo cual es manipulador, digamos, no está violando ninguna ley al hacerlo, pero yo quiero entrar a estudiar un poco esto que él hizo. Y también hablar de las alocuciones presidenciales y que pensemos en cómo habla el poder y cómo esperamos que hable el poder. Porque muchos de nosotros, la verdad es que yo no lo hice después, pero muchos amigos míos que son más o menos indiferentes al presidente se pusieron a oír esa alocución. Entonces, ¿por qué o qué esperamos muchos de nosotros cuando oímos hablar al presidente? ¿Qué historia hay de alocuciones presidenciales? ¿Cómo esperamos que hable el poder? Y yo creo que esperamos que el poder dé tranquilidad, sobre todo. Y esto me parece interesante porque entonces la carga principal que tiene el acto de habla del poder es la paz. La palabra del poder es palabra pacífica y sosegadora. Y entonces, entonces la gente estaba escuchando al presidente y el presidente acababa de hacer hacía poco un discurso tremendo, que es el famoso discurso en el que acusó a las periodistas de ser muñecas de la mafia. Y ya Yolanda Reyes escribió una columna estupenda sobre este tema y aludió a que esa no había sido la única manifestación misógina el discurso. Entonces escuché el discurso y es verdaderamente escandaloso y absurdo. Habla de el sirirí permanente que me enseñaron las mujeres. Invita o conmina a las mujeres a lavar las banderas de la República y a volver a coserlas y a bañarlas de besos y no sé qué. Es afrentoso y es pues una verdadera porquería esas imágenes. Además esta cosa de que Bolívar va a volver a nacer, ¿cómo era? Ha resucitado entre ustedes mujeres que lo acunen. O sea, habría que acunar a un Bolívar resucitado. Toda esa cosa horrible y además pues Bolívar, imagínense cómo debía ser Bolívar con las mujeres que encontraba por ahí. Entonces esto de asumir que el heroísmo femenino es esta especie de acunamiento de héroes en un discurso en el que él mismo se está mostrando como héroe, porque era un extraño discurso que, como decía Yolanda, era una oportunidad para hablar de la Defensoría del Pueblo y de la Defensora del Pueblo y de haber nombrado a una mujer en ese cargo, y lo dedicó fue a una especie de Instagram rocambolesco, porque él además estaba doliéndose por la despedida de una de sus hijas que se iba de viaje, y casi lloraba hablando de sí mismo. No se lo pierdan porque es de verdad un ejemplo de delirio increíble. Ver cómo alguien se conmueve representándose a sí mismo ante los demás, eso para mí fue alucinante. Casi lloraba diciendo, en un momento en el que empezó a decir, hablar en primera persona, recapitulando las hazañas de Don Quijote. Pues no las hazañas de Don Quijote, sino las que ha oído que son hazañas de Don Quijote, porque además no tenía nada que ver. Para él, Don Quijote era una especie de superhéroe y pues se perdió de el punto de la novela de Don Quijote, que es la ironía con respecto a eso. Justamente Don Quijote es un viejo loco.
Y citaba al Quijote como si el Quijote hubiera sido un revolucionario español o algo así, cuando Don Quijote precisamente estaba recurriendo a una figura de siglos pasados del caballero andante por sus lecturas y convenciéndose de que era un personaje que ya no existía además. Todo eso es muy interesante, esto de que le haya dado por identificarse como y con Don Quijote. Bueno, entonces después de esa maraña viene esta otra alocución del paro. Y empieza esa diciendo que se presumía, que seguramente la gente presumía que iba a hablar del paro, pero que no, que de eso hablaré mañana o pasado. Y ese gesto de postergación y de generación de expectativa no infundada, esa nueva manipulación, aunque se presumiera que voy a hablar hoy del paro, no voy a hablar de eso, voy a hablar mañana o pasado. Es decir, ni siquiera puedo decir una fecha, pero esperen porque me gusta, necesito tener a la gente en vilo. Y entonces eso me llevó a pensar en esa necesidad de él de no cumplir expectativas, que está en su incumplimiento con citas, de citas. Bueno, pero de eso vamos a hablar, lo retomaré más adelante. Entonces, esta locución la dedicó a hacer una acusación de algo muy grave, de gasto público, ilegal, supongo, y de espionaje. Lo que denuncia ahí, pues es, desde luego, inaceptable. Ahora bien, él puso el énfasis en que la compra de un software de espionaje cibernético había sido a una compañía israelí. Y el énfasis lo puso en Israel. Es decir, hay tecnología israelí, ese software que desde luego no se debería utilizar, y también Waze es tecnología israelí. Y uno no hace... No había por qué hacer énfasis en la procedencia nacional de la patente de ese programa o de la gente con la que se había hecho el programa o de la empresa el negocio de la empresa con la que se había hecho el negocio. El escándalo era que Colombia hubiera hecho el negocio. Y sin embargo, él aprovechó para incurrir en otro de sus brotes antisemitas. Bien, porque eso era lo que le emocionaba. Y entonces, pues he pensado un poco también en esa fijación contra Israel. Entiendo que favorezca a Gaza y que crea que jamás coincide con su programa ideológico, lo cual es falso, y ojalá se diera cuenta y ojalá pudiera distinguir también a los habitantes de Gaza y a Palestina y a los árabes de Hamas. Pero bueno, no voy a hablar de eso y él, desde luego, eso tampoco le interesa. Pero me interesa es la fijación antisemita, anti-Israel y antisemita de Petro. Porque luego me puse a oír, ya que iba a hablar de los discursos de Petro, ese famoso discurso de la ONU del año pasado, que era muy delírico, en el que terminó diciendo que había que expandir el virus de la vida. Además, ese expandir, o sea, hacer un virus grandotote, no sé, tal vez quería decir extender, diseminar. En todo caso, en ese famoso discurso en el que habló de expandir el virus de la vida a las estrellas del universo, no entiendo ese afán colonizador de Dios, ¿no? O sea, eso está más allá de cualquier delirio colonizador de un gobernante, porque es Dios. Él quiere crear la vida en otras estrellas. Pero bueno, en ese discurso, digo, tenía esta imagen, desarrolló esta imagen de multitudes y muchedumbres y millones viajando del sur al norte, o sea, de nuestros países a los países del norte global, en busca de agua. Bueno, ese
él se metió en esa imagen, entonces la describía y luego decía como multitudes de muchos colores que forman un lienzo, no sé cómo, él estaba, era empeliculado. Y digo empeliculado conscientemente porque he notado que le fascinan las películas, así como dedicó el otro día ese discurso misógino a hablar las primeras 8 horas, no sé cuántos minutos fueron, sobre una película de Bertolucci. En este famoso discurso de la ONU dijo, al hablar del poder y del orgullo del poder de los países desarrollados, ese juego de tronos y esos juegos del hambre. O sea, simplemente estaba citando títulos de una serie y de una película. Entonces hay una cosa peliculera, televisionista ahí que se le ha pegado. Pero vuelvo a lo anterior. En ese discurso de la ONU hablaba de el éxodo del sur al norte. Dijo muchas veces la palabra éxodo, que es curioso, ¿no? No dijo diáspora, no dijo migración, no le importó repetir éxodo, y sabemos que aunque éxodo es desde luego una palabra que describe una migración masiva, se usa sobre todo en el contexto judío, ¿no? En el contexto del éxodo de Moisés. Pero además, en esta imagen de él, que tiene mucho de cierta y también tiene mucho de imagen, nuestros pueblos, dijo, estarán convertidos en un desierto. O sea, el norte global no, nuestros pueblos sí, convertidos en un desierto, y de ese desierto saldría este éxodo que desde luego pues él está dirigiendo. Eso, señoras, es un delirio de Moisés. O sea, lo que él está diciendo de guiar a un pueblo a través de un desierto en el Éxodo, que es el nombre del libro que trata de Moisés en el Antiguo Testamento, lo que él está diciendo es que él es Moisés. Y entonces me pregunté yo si esa fijación con los judíos no sería también una especie de complejo de judío, de una envidia de persecución, porque si alguien ha sido perseguido durante toda la historia de Occidente son los judíos, y entonces al no poder competir con esa persecución, porque él ama ser el perseguido por sobre todas las cosas, irse contra los judíos. Y repito, no estoy hablando de la crítica al gobierno de Netanyahu, estoy hablando de su antisemitismo y de su compulsivo ser anti-Israel. Esta denuncia que hizo la habría podido hacer con el énfasis que merecía, que el énfasis que merecía era el espionaje por parte de autoridades colombianas a colombianos. Pero bueno, y en esa locución loca hubo muchas cosas interesantes, ¿no? Cómo él exageraba el no poder pronunciar, como si lo que estuviera pronunciando, que estaba en inglés, estuviera en hebreo y en una lengua así como satánica, ¿no? Technologies Limited, una y otra vez. Y luego USD, o sea, ¿cómo es USD? Es decir, dólares. Y quería hablar sobre esa S en la que se queda, esa S de serpiente, esa cosa tan extraña de tener que decir la S al final. Sí, y antes de que digan que estoy criticando la pronunciación de la S, cuando soy ceceosa, estoy perfectamente consciente de que lo soy y perfectamente consciente de que puedo criticar la pronunciación de la S. No tiene nada que ver una cosa con la otra antes de que salgan con su bullying cretino. Bien, y entonces divisas, dólares. ¿Qué es esa S sibilina, serpentina? Es la S del plural también. ¿Por qué se queda así en la S? Pero también es el sonido del desdén, ¿no? El S. Piensen en esa S porque es súper irritante y cada vez la usa más y cada vez es más irritante. Así como cada vez es más frecuente su improvisación pomposa. Y el gesto displicente, el tener que demostrar que desprecia a aquellos a quienes en realidad no quiere despreciar, sino que quiere seducir. La postura del cuerpo, ¿no? Que tiene que demostrar desdén por el resentimiento de haberse sentido el mismo rechazado. Entonces, además, él estaba hablando sobre esto, sobre esta
este caso de espionaje y de gasto indebido. Y lo hizo de modo que no se entendiera. Dijo varias veces un número de registro, insistía en leer todo un comunicado con unos números de registro que ni se entendían. Dijo la siguiente oración: el contenido de este informe, citando el informe que le habían mandado en el que se denunciaba este gasto indebido y esta compra del programa de espionaje. Dice: el contenido de este informe es altamente sensible y no puede ser difundido fuera de la UIAF sin consentimiento previo por escrito de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de Israel, INPA. No entiendo, nadie entendió, no se entendió porque es adrede confuso. El papel que él estaba leyendo decía eso, decía que tenía que haber consentimiento por parte de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de Israel. ¿Hay alguna, no sé, de pronto me estoy confundiendo yo, y bueno, es posible, ¿hay alguna institución que se llame Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo de Israel? No creo, pues no. O sea, de pronto no sé ni en qué mundo vivo, pero... Y luego, como soy el presidente y no obedezco prohibiciones de Israel por el caso Gaza, hablando ahí como un policía, o sea, el caso Gaza... Pues es una guerra bastante seria en el caso Gaza. Entonces ya incluso aquello en lo que está hiper comprometido o quiere estarlo, también lo desdeña. Así, como con una patadita de lado, ¿no? Que es como él habla. Me salgo de esa prohibición y hablo con ustedes, dijo. Y luego hacía un montón de énfasis en azarosos, en cualquier lado. Entonces, por ejemplo, decía el documento. Como llenando las palabras de malevolencia y de misterio. Y esto a mí me parece tremendo porque significa que está alienándose del lenguaje, que sí es lo típico de los lenguajes totalitarios, el alienar el lenguaje, el decir siglas y siglas, ¿no? Hay muchos estudios sobre eso, estoy como ustedes, estoy como los periodistas que dicen, hay muchos ensayos sobre cómo se transforma el lenguaje en un lenguaje de siglas y eso favorece al totalitarismo. Entonces en un momento, ¿qué era lo otro que decía? Acá está, que ni se entendía esas siglas que decía y números de registro, y entonces se alienaba con respecto al lenguaje. ¿Qué efecto tiene eso en la gente que lo oye? Que empieza a aparecer el poder como detentador de un secreto, o sea, él está entendiendo algo que nosotros no podemos entender porque él sí conoce los términos y nosotros no, que es desde luego pues la raíz de lo hierático, es decir, de lo sagrado, como si él tuviera esta posición sagrada y esta posesión sagrada de un lenguaje al que no podemos acceder, y el que la gente que lo oye se sienta alienada del lenguaje. ¿Y cuál es el efecto de sentirse alienado de la propia lengua y de creer que es que yo no estoy entendiendo, no que lo que está diciendo no se entienda? El efecto es el miedo, que el lenguaje mismo de miedo. Petro está hablando muchas veces, y no digo todas, y no digo todo en todos los discursos, pero cada vez más y mucho como un orate. Y es una palabra que me interesa porque ha pasado de ser el gran orador a sobre todo un orate. Es interesante ver que de hecho esas palabras no comparten una etimología. Parece que orate, según he visto, procede del catalán, de esta noción de alguien a quien le ha pegado un viento. Ese viento sería aura, pero no aura que tenga nada que ver con oro, sino aura de una brisa. Como saben, en la región de Cataluña y el sur de Francia soplan el mistral, la tramontana, y vuelven a la gente un poco loca. Entonces orate vendría de eso. Y por cierto, la palabra loco también es súper interesante, que loco no tiene una etimología cierta. No hemos podido saber de dónde viene loco. Hay una
tesis que dice que viene del árabe al-waq. También hay otra complicadísima y muy traída a los cabellos que viene de elucus, como el que no ha dormido, el que está como adormilado. Y también se dice tal vez que contiene pues la raíz de luz, como el alucinado, pero en últimas loco no se sabe dónde viene. Pero también es parecido a el acto del habla y del lugar, ¿no? Entonces vean como de orador, oratoria u oración, oratio, no viene orate, ni tiene nada que ver, y como de elocución no viene loco, ni tiene nada que ver. Pero las dos, orate y loco, comparten el sonido con estos verbos que se refieren a hablar. Bien, eso era un paréntesis interesante. Entonces eso de hablar sin que se entienda y hablar con siglas como si se poseyera un lenguaje secreto y un lenguaje sagrado, lo está haciendo cada vez más este hombre. ¿Qué más dijo ahí? Bueno, no sé. Ah, bueno, y otra cosa, ¿por qué no dice Tel Aviv? No es Tel Aviv. Y no tiene... No, es como si con la pronunciación, yo no estoy diciendo pronuncia mal las cosas, no es una cosa de clase, y además no me importa ya que me digan que si es una cosa de clase o no. Es como si tuviera que demostrar con su pronunciación que lo desprecia todo. Su desprecio con respecto a la lengua misma que habla y de la que seguramente se siente excluido y se siente rechazado, por parte de la cual se siente rechazado como se siente rechazado de todo, y tal vez de allí proceda esa necesidad de despreciar. Bueno, entonces otra cosa que decía ahí, los resultados de su tema de interés del documento que supuestamente leía Petro. Decía que el documento decía que los resultados de su tema de interés que se recuperaron del registro de población de Israel, los registros de control fronterizo y el registro de personas jurídicas. ¿De qué? ¿Cuál registro de población de Israel? ¿De qué? Entonces simplemente hacía sonar Israel. Es una cosa monstruosa este discurso. Pónganle atención porque estaba muy, muy raro como estaba diciendo las cosas, y esa manera de citar un documento que supuestamente tenía, que supuestamente no podía citar, pero eso es lo de menos, pero este documento, ¿qué es lo que decía? Que según la recuperación del registro de población de Israel y los registros de control fronterizo y el registro de personas jurídicas ¿de qué? O sea, él no explicó suficientemente, entonces simplemente se creaba. ¿Saben qué se creaba? Bueno, es parecido a cuando uno ve una película de ciencia ficción. Ustedes saben que uno ve una película de ciencia ficción y como que no está entendiendo nada de las explicaciones científicas, que no son científicas, sino precisamente de ciencia ficción, ficticias. Y uno dice, ok, no estoy entendiendo. Y se puede inquietar como pensando, hay algo que sí debería entender. Pero no, la mayoría de las veces simplemente la coherencia de ese discurso de ciencia ficción consiste en que parezca que se dice algo que se debe entender, pero no se entiende, pero que parezca un lenguaje tecnológico científico. Bien, ahora, el espectador de ciencia ficción, o muchas veces el lector de ciencia ficción, hace el acuerdo tácito con el texto, con la película o con el autor de una u otra, de, ok, yo voy a hacer de cuenta que esto se entiende, aunque yo no lo entienda, para poder seguir la trama de la película, para poder seguir adelante. Pero entonces se queda este núcleo incomprensible y que uno no busca entender. Y esto es como un acuerdo de lectura que tiene lugar en la ciencia ficción. Y a mí me pareció y me parece que Petro está usando ese recurso de parecería que esto que estoy diciendo se entiende, aunque él sabe que no se entiende, y tal vez la gente sienta que es ella la que no entiende. El caso es que contrapuso ese lenguaje extraño, enredado, alienado, loco y con unos énfasis tramposos, lo contrapuso a
una situación, la situación más material que uno pueda pensar. Había camiones parados, los caminos estaban parados, la gente no estaba circulando, había animales muriéndose. Entonces vean el contraste entre este lenguaje y esa realidad a la que no se refirió. A la que no se refirió diciendo lo haré mañana o pasado. Y entonces quería hablar un momento de eso, de su postergación, de sus cancelaciones de compromisos, su incumplimiento. Su no tener palabra. Entonces estamos hablando de dos no tener palabra, de la improvisación pomposa y de orate, por un lado, y por otro lado, del no cumplir la palabra. En un político es extremadamente importante cumplir la palabra porque de hecho un político es el que supuestamente convierte lo que se dice en futuro en algo presente. Hablemos del mismo Moisés. Guiar a la gente a una tierra prometida, ¿sí? Cumplir la promesa es lo que el político tiene que hacer. Si un político no puede cumplir la promesa de llegar a ningún lugar a tiempo, o de llegar a compromisos a los que está citado y a los que aceptó ir, lo que está diciendo es que no puede cumplir nada. Lo que está diciendo es que está fracturado ese mismo compromiso consigo, que es el de ser un líder político. Bien. El tener palabra, ¿qué es? Esto es muy interesante, porque entonces yo prometo que mañana a las 6 de la tarde voy a estar en un lugar. Yo no puedo prometer eso, porque no puedo ver el futuro, ¿no? Nadie puede en realidad hacer ninguna promesa. Entonces, cuando alguien hace una promesa, lo que está diciendo, y por eso se jura por Dios o se promete sobre figuras de autoridad por fuera del tiempo, cuando alguien promete, lo que está diciendo es un Dios o el espíritu de la justicia o lo que sea que es permanente o perenne, me está ayudando y está conmigo de modo que yo puedo decir que mañana voy a estar en tal o cual sitio, que yo puedo verme en el tiempo y tener y que mi voluntad puede tener una consistencia temporal. Es una figura súper interesante la de prometer, porque es muy serio prometer, ¿no? E incumplir o cumplir una promesa son muy serios porque significa precisamente que la fuente de autoridad de quien promete existe o no existe. Si tú no cumples una promesa, eso quiere decir que la fuente de autoridad superior a ti, la justicia misma o el bien mismo o Dios, no está realmente contigo y por eso no lo puedes cumplir. Por eso es importante cumplir las promesas, porque uno al cumplirlas está afirmando, existo más allá de hoy, ¿no? Tengo una consistencia en el tiempo. El incumplimiento compulsivo de Petro es muy, muy importante porque significa que está sugiriendo inconscientemente que no puede ser él, que no tiene lugar, que el lugar en donde supuestamente está, que es el lugar de quien cumple promesas, no es su lugar. Y se lo está diciendo a sí mismo y por eso una y otra vez se sabotea y manda ese mismo mensaje. En estos meses pasados, o sea, desplantó a los líderes del Cauca el 21 de junio, no contestándoles, no hablando con ellos. El 11 de julio en la ONU, al final canceló en la ONU una reunión con el secretario general. El 20 de julio les llegó tarde a los militares, el 20 de julio. Entonces, lo hace todo el tiempo. Llegó 3 horas tarde el 20 de julio. Y entonces se está caracterizando como alguien que no tiene lugar, que no tiene locus precisamente, que no tiene el lugar en la república que se supone que tiene y que está empeñándose en ser rechazado. Combinen eso con él, o sea, eso entraña también un gran desdén. Piensen en el desdén también de su lenguaje corporal, de esa S del final, de no aparecer, el de decir no voy a hablar del paro aunque todo el mundo esté pendiente del paro. Da como resultado, por un lado, un gran odio a sí mismo, una necesidad de ser rechazado y una necesidad de decir que rechaza a los demás
y además que lo rechaza por temor a que lo rechacen y a que lo han rechazado. Y bueno, ese mismo desdén que es a la vez como odio a los demás y odio a sí mismo. Y una cosa cruel, ¿no? Una burla. O sea, decir, todo el mundo cree que voy a hablar del paro, pero no voy a hablar de eso, sino que lo haré mañana o pasado. Entraña ya como una perfidia. Bien. Entonces, ese problema suyo con el tiempo y con la palabra, con el cumplirse a sí mismo, con el ser un hombre que se cumple. Es decir, no solamente un hombre que cumple una cita, sino el hombre cumplido, que decían los medievales, en español medieval, el hombre completo. Esa insistencia en que no lo es y en que está desconectado, desconectado de una fuente de autoridad, desconectado del tiempo mismo, esa alienación, y ahora desconectado también del lenguaje, con ese enredo de siglas y de números de registros, en vez de explicar por qué es tan grave que el Estado espía a los ciudadanos. Era también una oportunidad para hacer eso, pero a él le importaba era repetir la palabra Israel por esa especie de verdadero enamoramiento, yo creo, con la figura de Moisés que quiere ocupar. Qué curioso todo. Y es curioso eso de el orate y la oratoria, el loco y la locución, que no tienen nada que ver etimológicamente una con la otra, lo cual explica la misma disociación de la locura. Es fantástico haber descubierto esas dos disonancias etimológicas. Eso fue lo que me gustó de todo esto. Y bueno, Petro. Le ha salido pelo, me parece. Yo no sé si era verdad eso de los implantes de pelo, pero parecería que tiene más pelo. También soy muy, muy sugestionable y puede que no, pero también me parece elocuente eso de decir cada vez más locuras de estos dos últimos discursos, sobre todo el de las muñecas de la mafia y esa misoginia, cada vez más locura, pero que le salga un pelo implantado que no es de él. Todo parece muy frankensteinesco, ¿no? Que de la mente le salgan estos pensamientos todos enrevesados y horrorosos como estas figuras de Bolívar y el Quijote que hizo ese día, y a la vez le salgan esos pelos. Bueno, ya, voy a dejar de hablar de mi loca locución o lucididad locución, porque además entonces sí, se cree una de las tesis estas es que loco tuviera, como dije hace un rato, la raíz de luz. Y pues sí, también. Es raro que no sepamos, que no hayamos podido saber de dónde viene loco. Bueno, ya, no voy a hablar más, chao.